Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Módulo Psicología Teórica 1, Historia y Antecedentes de la Psicología Clínica. Tutora, Maestra Ligia Esther Torres Burgos. Modelo Humanista Existencial. Integrantes de equipo, Javier Enrique Rosas Aparicio, Juan Carlos Martínez Chávez, Lilia Serrano Ceja, Ana Yetzin Piñón Áviles, Janet Pedraza Aparicio. El modelo humanista existencial, o llamada la tercera fuerza de la psicología, surge en los años 60 del siglo XX como una reacción a los acontecimientos mundiales, caracterizada por movimientos antibélicos, movimientos a favor de los derechos humanos y civiles y el movimiento hippie. Ante esta realidad, la psicología comienza a impregnarse de la necesidad de enaltecer el espíritu humano. Así nace el modelo humanista existencial, que se basa en que la realidad subjetiva produce la conducta de la persona. Este modelo va a resaltar los atributos humanos, desarrollar el potencial del individuo con el fin de que logre su autorrealización, resalta la negativa a lo mecanicista, no personal, formal, elitista y posición jerárquica del psicoanálisis, y también resalta su rechazo a lo frío, distanciado y cientifista del conductismo. El objeto de estudio del modelo humanista existencial es la vivencia que experimenta el sujeto, y la intención es comprenderla, es decir, conocer el porqué o para qué de esa vivencia. El modelo humanista existencial nace dentro del enfoque fenomenológico, donde se debe buscar la información en la naturaleza humana. Viene desde esa visión romántica de la filosofía. Algunos autores separan a este modelo en humanista y existencialista, aunque otros lo presentan como un mismo modelo. Pero realmente este modelo surge desde los movimientos en Europa del modelo existencial y más adelante también lo veremos, pero los principales representantes son la Gestalt, análisis transaccional, la terapia existencial y la logoterapia. Por otro lado, al mismo tiempo, en Estados Unidos de América, el modelo humanista con la psicoterapia centrada en la persona y la psicoterapia experienciales. Ahora, básicamente estos enfoques y esta visión busca el bienestar, y el bienestar lo reconoce como la manera de vivir según tu propia naturaleza, es decir, expresar tu propio propósito de vida o tu sentido de vida. Todo el proceso se va a basar en un autoconocimiento donde va a estar dirigido por el buscar el libre albedrío, identificar los propios sentimientos, tener una elección personal, responsabilidad personal y expresar la individualidad. El modelo humanista existencial tiene las siguientes características en común. 1. Hay una intencionalidad del comportamiento humano. El comportamiento humano, la conducta humana tiene una intención, un propósito. 2. Es crítico la búsqueda de sentido, las motivaciones axiológicas como la libertad y la dignidad de la persona. 3. La conducta va a estar influenciada por la percepción personal. 4. Importa la vivencia inmediata y no la historia de la persona. 5. No hay conducta patológica, es decir, el comportamiento depende de la percepción personal. 6. Hay que investigar al ser humano desde la visión global, no desde una visión limitada o por partes. 7. El paciente es responsable, planea, elige y toma decisiones en un entorno interpersonal. Y por último, este modelo tiene por naturaleza
de que el ser humano busca realizar sus metas de una manera positiva. En el proceso histórico del surgimiento de la psicología humanista existencial es preciso reconocer la influencia o fundamentos del existencialismo y de la fenomenología. Por su parte, en la filosofía existencial es considerado padre del existencialismo a Søren Kierkegaard, quien apela a dos conceptos esenciales del humanismo: responsabilidad y decisión. Para Kierkegaard, el existencialismo entraña una expresión radical de la individualidad impar, absolutamente concreta, radicalmente subjetiva y completamente original. Por otro lado, nos encontramos a Martin Heidegger, quien en su ontología científica considera al hombre como estar abierto. Con la ayuda de un método fenomenológico científicamente válido, Heidegger trata de realizar una teoría general científicamente válida del hombre como existencia. Creó el existencialismo alemán. Su preocupación era elaborar un análisis de la existencia que partiera del análisis del ser concreto y único para llegar a una teoría del ser en general. La filosofía existencial ha captado tanto los puntos fuertes como flacos del monismo materialista y del espiritualista. En consecuencia, el hombre no se define como cosa ni como ego absoluto, sino como existencia, como ser consciente en el mundo, como unidad del enlace mutuo entre subjetividad y mundo. Dentro de la fenomenología nos encontramos a Franz Brentano, quien en 1990 publica Las investigaciones lógicas, situando de esta forma el origen de la fenomenología. Su concepto más influyente es el de intencionalidad, con el que hacía referencia a que cada acto mental se refiere a algo exterior a sí mismo. Por ejemplo, se juzga, se recuerda o se ama algo. Para estudiar los actos mentales y la intencionalidad, empleó una forma de introspección a la que denominó fenomenológica y que es diferente de la introspección empleada por Wundt y Tishner. El objetivo de Brentano era aprender una experiencia psicológica íntegra y con significado, en lugar de los elementos del pensamiento tomados aisladamente. Finalmente, dentro de la fenomenología situamos a Edmund Husserl, quien realiza una crítica y refutación radical al psicologismo en investigaciones lógicas, siendo este el punto de partida de la fenomenología. Escribe en 1913 Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Persigue una doble finalidad: por un lado, mostrar el fundamento de cómo conocemos, y por otro, detectar ciertas estructuras esenciales o experiencias esenciales en la conciencia, comunes a todos los seres humanos, mediante facultades como la intuición y la empatía. Husserl fue discípulo de Brentano y aceptó el concepto de intencionalidad. Sin embargo, fue más allá, pues consideró que la intencionalidad producía solo un tipo de conocimiento. Para Husserl existen dos tipos de introspección: una centrada en la intencionalidad y otra centrada en cualquier proceso que experimentaba subjetivamente una persona. Este segundo tipo de introspección lo denominó fenomenología pura. Otro de los representantes del modelo humanista existencial fue Abraham Maslow, 1908-1970, psicólogo impulsor del humanismo. Su teoría se refiere a la motivación humana. Él quiso construir una psicología en la que el ser humano fuera estudiado en función de sus valores positivos y en su estado de normalidad. Maslow indicaba que el ser humano está motivado en su conducta por motivaciones ordenadas jerárquicamente. Estas motivaciones son las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia y seguridad, necesidades de estima, necesidades de autorrealización. Maslow concluyó que todo ser humano tiene dichas necesidades y no avanza si no cubre la necesidad anterior. Centró su estudio en las personas creativas. Rollo May, 1909-1994. Fue un psicólogo existencialista, interesado por comprender la estructura del ser humano y los cambios que genera desde esa estructura. La existencia y libertad es lo que determina al ser humano. La libertad del ser humano radica en el sujeto y a la vez objeto, es decir, un equilibrio entre ambos.
May indicaba que el conflicto en el ser humano es originado como el ser humano entiende el mundo, de manera particular. El profesional en el modelo humanista existencial debe tener una formación en la psicoterapia humanista existencial que implica una capacitación profunda en los lineamientos filosóficos, antropológicos y prácticos de las escuelas del modelo fenomenológico existencial. Esta formación debe ser de 2 a 4 años de inicio, maestría o doctorado, para poder certificarse que realmente puede ejercer. Ahora, durante y después de la formación, el aprendiz debe estar bajo la terapia y bajo supervisión práctica de casos clínicos por profesionales certificados. Preferiblemente se acepta en la formación a psicólogos, aunque otros profesionales como médicos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, educadores, se les permite ingresar a la formación. Logoterapia. Otorga una gran importancia a la pérdida de significado o sentido en la vida o vacío existencial. La tarea del terapeuta es ayudar al paciente a encontrar significado a su vida. El logoterapeuta se vale de diversas técnicas, diálogos socráticos. Se cuestionan por medio de preguntas las interpretaciones del paciente. Desreflexión. Se entrena al paciente a redirigir su atención de modo que no preste una atención inadecuada al síntoma. Intención paradójica. Por vía del humor, se anima al paciente a intensificar su síntoma, se crea un nuevo contexto para su aparición. Terapia centrada en el cliente o en la persona. El propósito central de este enfoque es facilitar la tendencia hacia la autorrealización del cliente. La autorrealización es la creencia de que todos los seres humanos persiguen lo que es mejor para ellos. Este tipo de terapia facilita el crecimiento personal y las relaciones de un individuo, por lo que les permite explorar y utilizar sus propias fortalezas y la identidad personal. Es un enfoque humanista que se ocupa de las formas en que las personas se perciben a sí mismas, conscientemente, en lugar de cómo un terapeuta puede interpretar sus pensamientos o ideas inconscientes. Según Rogers, hay 6 condiciones necesarias para que un cambio sea real. El contacto psicológico entre el cliente y el terapeuta. El cliente sufre un trastorno emocional, pues se encuentra en un estado de incongruencia. El terapeuta es auténtico y consciente de sus propios sentimientos. El terapeuta tiene la consideración positiva incondicional hacia el cliente. El terapeuta tiene la comprensión empática del cliente y su marco interno de referencia, y sabe comunicar esta experiencia con el cliente. El cliente reconoce que el terapeuta tiene la consideración positiva e incondicional hacia él y una comprensión de sus dificultades. Análisis transaccional. La práctica profesional se basa en 2 principios. La comunicación profesional-cliente ha de ser clara, directa y oportuna o pertinente a la situación. En esta terapia ningún nivel está excluido, ni el emocional, ni el racional, ni el de los valores. Tampoco se excluye ningún área, ni la intrapsíquica, ni la corporal, ni la conductual, ni la social. El lenguaje debe ser claro y sencillo. 2. El análisis transaccional es un método contractual. Un contrato es un acuerdo adulto con uno mismo o con otra persona para realizar un cambio. El contrato orienta y guía el trabajo con análisis transaccional. Supone un objetivo que el cliente desea alcanzar, una meta de cambio. Implica un análisis cooperativo entre ambos de la situación a resolver y de las posibles opciones y alternativas. Psicoterapia corporal. Fomenta una relación armónica entre pensamientos, emociones y sentimientos. Mira al ser humano integral, no a sus partes, sus enfermedades o problemas aislados. Es adecuada para jóvenes y adultos. Ayuda a combatir el estrés, la angustia, la depresión. Excelente para soltar emociones fuertes como ira, miedo, tristeza. Es una forma muy clara para conocerse más a sí mismo y para adquirir recursos con los cuales responder a las experiencias de la vida. Acompaña cambios de conducta específicos de manera más rápida y profunda. El terapeuta le pregunta al paciente si trae alguna problemática concreta que quiere trabajar. A continuación se le proponen ejercicios de diferentes enfoques terapéuticos de la terapia corporal, bioenergética, gestal, movimiento auténtico, diafreoterapia. El paciente comienza así a conectar con su cuerpo y con sus propios recursos para observar y resolver sus problemáticas. Si el paciente no trae nada en concreto,
Los ejercicios que le propone el terapeuta van destinados a la toma de conciencia de su sensación interna corporal. De esta manera, se acerca progresivamente a la escucha y aceptación de su propio cuerpo y sabiduría. Psicoterapia existencial. La psicoterapia existencial anima a la gente para hacer frente a los problemas emocionales que enfrentan a través de la participación plena y asumir la responsabilidad de las decisiones que los causaron. La psicoterapia existencial consiste en enseñar a las personas a crecer y abarcar su propia vida con asombro y curiosidad. La gente que acude a este tipo de terapia están dispuestos a explorar las razones de sus conflictos intrapsíquicos y las decisiones que llevaron a sus circunstancias actuales. Hay muchos comportamientos y problemas de salud que pueden ser tratados con éxito con este enfoque terapéutico, incluyendo la depresión, la ansiedad, la dependencia de sustancias y el estrés postraumático. Técnica experiencial. Fue Eugene Gendley el que desarrolló las bases filosóficas que la hicieron posible. Es una forma sistemática de hacer terapia para hacer operativos diferentes teorías acerca de la personalidad. Una de las formas más efectivas es aplicar la teoría sobre la interacción psicoterapeuta con los clientes o pacientes. Esta técnica se enfoca mucho en la relación que existe entre el terapeuta y los clientes, una interacción mayor. Resulta apropiada para aquellas personas que pueden llevar adelante el método experiencial, es decir, pueden focalizar su atención en sus propias sensaciones o cómo se da simultáneamente el cambio en la sensación y en el significado. También para aquellas personas que consideran que ellos son responsables de sus propios procesos, donde el terapeuta únicamente les enseñará el método, los guiará y los acompañará. Esta técnica experiencial ha sido utilizada para personas con patologías severas que se muestran ansiosas o deprimidas. Técnica de focusing. Es creada también por Gendley en la década de los 70 como una herramienta terapéutica que ayudará a los clientes a enfocar mejor en la terapia para alcanzar niveles más altos en la escala experiencial y por lo tanto les va a ser más rápido el cambio terapéutico. Por tal motivo se crea el focusing, considerado la técnica o proceso del enfoque corporal. Lo fundamental del focusing es ayudar a las personas a conectarse con el acto interno y una vez conectado indicará qué hacer. Al aplicar el focusing es necesario realizar 6 pasos. Cada paso tiene diferentes implicaciones. Únicamente aquí se señalarán aquellos pasos que el terapeuta debe tener presente al aplicar esta técnica. Paso número 1, despejar el espacio. Consiste en que el cliente relaje el cuerpo, despeje un espacio, considere diferentes alternativas, se ubique en un determinado lugar en sus pensamientos, elegir algo para trabajar. ¿Qué es lo que se quiere trabajar? Acerca de aquella dificultad o aquel problema o aquella anomalía que presente la persona. Paso número 2, formar la sensación sentida. Construir lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo. En el paso número 3, conseguir un aseadero o permitir que éste se exprese. Aquí el cliente va a decir todo lo que siente, todo lo que piensa acerca del entrenamiento que se le está dando. Después se hace la técnica de resonar, de hacer preguntas y al final terminar en el asunto de recibir, de hacer una valoración de todo lo que se está haciendo para que el cliente esté consciente de que él mismo está generando diferentes alternativas de trabajo en la cuestión de que él puede resolver sus diferentes problemas. Como siguiente técnica encontramos la terapia bioenergética. Fue propuesta por el Dr. Alexander Lowen. Esta considera que el estudio de la personalidad humana está en posición, en función de los procesos energéticos del cuerpo. La bioenergética
tiene como fundamento una cuestión sencilla de que el individuo es su cuerpo. No hay otra persona que exista separada del cuerpo vivo en que tiene su ser y a través del cual se expresa y se relaciona con el mundo que lo rodea. El objetivo de este tipo de técnica es aumentar los conocimientos de sí mismo, integrando sensaciones, sentimientos, emociones y procesos mentales racionales, conjugando su expresión a través del cuerpo con ejercicios físicos y con la palabra. Otra técnica de este modelo es la psicoterapia gestal. A través de esta técnica se trata de facilitar para que cada organismo cree el desarrollo que lo posibilitará encontrar metas que le son significativas en su proceso de maduración. El objetivo principal de esta terapia es desarrollar y facultar al individuo para que actúe sobre la base de toda la información que vaya teniendo, que vaya construyendo, de los factores relevantes en la cuestión de su contexto, tanto información interna y externa, logrando con ello un proceso de autorregulación, tratándose de dar cuenta de que sucede aquí y en el ahora. La terapia gestáltica, antes de que una terapia verbal, es una terapia vivencial. Es vivencial por los asuntos que se tienen que tratar en el momento, en el aquí y en el ahora. Es restablecer el funcionamiento total e integrado del individuo para que éste pueda modificar su conducta. En este tipo de técnica gestal, el terapeuta tiene un papel de no ayudar directamente a resolver los problemas al cliente, sino que contribuye a restablecer las condiciones bajo las cuales el sujeto puede hacer mejor uso de su propia capacidad para resolver sus problemas. En este tipo de terapia, el sujeto lo alcanza por sí mismo, todo lo resuelve él, y si se niega algún conocimiento o no experimenta cambios en su conducta, también es responsabilidad de él. En este tipo de técnicas, el terapeuta invierte la menor cantidad de energía posible en especular acerca de las posibles consecuencias de cada paso que dé el sujeto y se concentra ampliamente en lograr que cada paso que él dé, que elija, lo realice en un momento oportuno, prestando mayor atención a lo que hace y siente el sujeto. Como conclusión, el modelo humanista existencial surge como la tercera fuerza de la psicología ante el requerimiento mundial de expresar la naturaleza misma del ser humano. Nace después de la mitad del siglo XX con las visiones existencialistas de Europa y humanistas de Estados Unidos. El objeto de estudio es la vivencia que tiene el individuo y al comprenderla lograr descubrir su sentido de vida y por supuesto expresarlo y así lograr el autoconocimiento, la libertad, la felicidad y la autorrealización. El profesionista que practica esta terapia debe tener una formación de 2 a 4 años como mínimo, tanto práctica como teórica, incluyendo haber pasado como paciente y logrado identificar y expresar su sentido de vida, así como una supervisión de por vida por un psicoterapeuta humanista existencial más experto. Gracias. Conclusión. El modelo humanista existencialista es una importante alternativa de terapia psicológica de los dos modelos que han fragmentado el estudio del ser humano, como lo es el conductual y el psicoanalítico, ya que este tipo de modelo humanista existencialista estudia al hombre de una manera integral, ya que se enfoca en el hoy y en el ahora, en las conductas también presentes. Las diferentes técnicas e instrumentos que utiliza el modelo humanista existencialista tienen un propósito fundamental, es que el ser humano pueda resolver por sí mismo aquellas dificultades o problemas que se le vayan presentando, siendo el papel del terapeuta quien oriente, dirija y haga la autorregulación de conductas para que el cliente o paciente tome las mejores decisiones. Conclusiones. El modelo humanista existencial, nacida a partir de los años 50, da un giro a la psicoterapia, la cual ya no es directiva
y es centrada en el cliente, anteponiéndose al conductismo y psicoanálisis, que prevalecía solamente en esas épocas, dando lugar a la llamada tercera fuerza de la psicología, a su vez encargada solo de la autorrealización y el autoconcepto del ser humano, llamado cliente. Conclusiones. La psicoterapia dentro del modelo humanista existencial surge a partir de la crítica a las ideas deshumanizadas, reduccionistas y mecanicistas del conductismo y del psicoanálisis, teniendo también una fuerte influencia del existencialismo europeo. Los principios que rigen este movimiento humanista existencial son: el ser humano es superior a la suma de sus partes, la conducta es intencional, se vive en un contexto interpersonal, el ser humano es autónomo, el ser humano tiende a la autorrealización. Todos tenemos una experiencia interior. Este enfoque ha propiciado una alternativa a las formas psicoanalíticas tradicionales de terapia, ofreciendo otra perspectiva de autodeterminación en un proceso interno de búsqueda para desarrollar su potencial humano. Dada la confluencia de diferentes posiciones teóricas, entre ellas el existencialismo y la fenomenología como elementos centrales para clarificar las bases de la psicología humanista existencial, se destacan los aspectos fundamentales de la concepción del ser humano, es decir, el comportamiento de una persona está determinado principalmente por la percepción que tiene de sí misma y del mundo, haciendo hincapié en la experiencia inmediata y las emociones, ya que se asume que el ser humano es superior a la suma de sus partes y debe ser considerado globalmente. Finalmente, los psicoterapeutas de orientación humanista existencial les interesa en particular la exploración fenomenológica de los fenómenos propiamente humanos y psicológicos, una aproximación dedicada a la investigación de un objeto de estudio representado por la existencia y la experiencia consciente del individuo.